Ok, ahora sí está grabando. Entonces, nosotros podemos hacer de tres maneras, ¿no es cierto?, una conexión con la base de datos, ¿sí? Ay, acá lo tengo habilitado. Ahí está. Si nosotros tenemos acá nuestra base de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos por otro lado lo que viene a ser acá nuestra aplicación. Se lo hago un poquito más chiquito. Y ahora, nosotros podemos hacer directamente una conexión que sea completamente directa con la base de datos. Es decir, directamente escribimos un código SQL en nuestra aplicación y le decimos a la aplicación que ejecute esa query de SQL, ¿sí? Y la base de datos obviamente le va a retornar valores a nuestra aplicación, ¿sí? Eso es una forma totalmente directa. Es decir, escribimos el código SQL, por ejemplo, escribimos un select asterisco from a una tabla, por ejemplo, estábamos viendo la de producto, ¿sí? Y utilizamos una librería de MySQL y le decimos a esa, hay un método, ¿no es cierto?, de un MySQL command, ¿sí?, donde nosotros le especificamos una query, le especificamos una conexión y le decimos ejecutar esta query directamente en la base de datos que se estableció, digamos, la conexión, ¿sí? Eso, o sea, esta forma es una forma muy rápida porque directamente ya le estamos diciendo a la base de datos la query que tiene que ejecutar, ¿sí? No hay ningún intermediario, no hay absolutamente nada, le decimos esta query quiero que la ejecute y listo, ¿sí? Por otro lado, nosotros podemos utilizar un adapter, ¿sí?, que funciona como intermediario, ¿sí?, entre lo que viene a ser la aplicación, ¿sí? La aplicación se comunica con el adapter y el adapter se comunica con la base de datos y la base de datos se comunica con el adapter y después viceversa, ¿no es cierto?, el adapter se comunica con la aplicación. Y por otro lado podemos utilizar un ORM, ¿sí?, que es una librería de mapeo de objetos relacionales, ¿sí?, que básicamente también funciona, ¿no es cierto?, como un intermediario en la cual la aplicación toma contacto con el ORM establece una conexión que se configura y hace las operaciones correspondientes con la base de datos y la base de datos le devuelve resultado y esto le devuelve resultado a la aplicación, ¿sí? Entonces, tres formas, digamos, nosotros podemos establecer conexión con una base de datos, ¿no? Entonces, primero, más que nada, cuando trabajamos con base de datos, lo primero que necesitamos es establecer justamente una conexión. Tenemos que decir que nuestra aplicación se quiere conectar con una base de datos y por lo tanto le tenemos que pasar la información para que la aplicación pueda conectarse a la misma, ¿sí? Por eso le mencionaba hace un ratito de que en esta otra máquina no me acuerdo cuál es la contraseña de la base de datos. Entonces, acá me voy a crear una carpetita. No, acá. Esto sí, acá. Agregar carpeta y acá le vamos a poner db. ¿Sí? Y dentro de esta carpetita voy a agregar un archivito del cual le voy a llamar conexión db.cs. ¿Sí? Ok, entonces yo en esta clase voy a configurar, ¿no es cierto?, una conexión con una base de datos, ¿sí? Y acá me anoté justamente esta información que me voy a llevar para allá, que es la información que necesito para la conexión.
Ok, como esto es digamos, necesito un método que me vuelve simplemente una conexión, un MySQL connection, entonces voy a crear un método estático y yo voy a poder acceder, digamos, a ese método desde cualquier punto y siempre me va a volver la misma conexión, ¿sí? Como yo necesito crear un objeto de tipo MySQL connection, yo no tengo disponible, entonces tengo que instalar, ¿no es cierto? En el proyecto vamos a ir a administrar los paquetes de NuGet y vamos a instalar una DLL, ¿no es cierto?, que se llama de MySQL, ¿sí? Esta es la de MySQL Data y le damos acá en instalar. Aplicar, aceptar y ahí está instalando esta DLL, ¿no es cierto?, esta librería en nuestro proyecto. Ahí está. Entonces, acá vamos a crear un método public estático get conexión, ¿sí?, en el cual esto nos va a devolver a nosotros un objeto de tipo MySQL connection, ¿sí? Acá voy a crear una variable privada estática MySQL connection. Vamos a ponerle MySQL connection, el mismo nombre, y acá vamos a preguntar si mi variable que está en esta clase connectionDB.MySQL connection, si esto es distinto de nulo, entonces simplemente voy a retornar, voy a hacer un return de la conexión DB MySQL connection, ¿sí? O sea, es decir, si yo ya creé una instancia de la conexión, entonces simplemente lo que voy a hacer es le voy a devolver la misma instancia, pues simplemente lo que hace es definir una conexión, ¿sí? Y en el caso contrario voy a crear la conexión. .MySQL connection es igual a new MySQL connection, ¿sí? Y a este MySQL connection yo le tengo que pasar un string de conexión. Hacemos el return y acá le puedo pasar un string de conexión, ¿sí? Yo le puedo pasar tanto en el constructor o bien puedo acceder a la propiedad que creo que es string connection string, ¿sí? Ahora, ¿cómo se arma este string de conexión? Bueno, por un lado voy a necesitar esta información que tengo acá. Voy a necesitar el server, el puerto, el user, la password y voy a necesitar también el name de la base de datos. ¿Sí? Ahora, yo acá tengo esta base de datos de B-prueba B2. Ok, esto no lo voy a poner acá, lo voy a poner dentro del método acá. Entonces el server es localhost, el puerto, el username, la password y acá es db-prueba B2, ¿no? Y acá voy a crear mi string de conexión. String.format. Y acá le voy a empezar a escribir el server, que va a ser igual a un valor, el puerto, server puerto, el user ID, le tengo que pasar la password 3 y le tengo que pasar el database 4, ¿no? Y acá tengo server, el puerto, el user, la password y acá simplemente le vamos a poner database, ¿no? DB, ¿sí? Y entonces este vendría a ser nuestro
string de conexión, ¿sí? Entonces de esta forma, este método, cada vez que yo llame a este método que está en esta clase ConnectionDB, lo que va a hacer es, me va a retornar, ¿no es cierto?, una conexión que está apuntando a este servidor, a este puerto, con este usuario, con esta contraseña y con esta base de datos, ¿sí? O sea, básicamente nosotros le definimos la conexión que va a tener hacia esa base de datos, ¿no? Bien, esto ya lo tenemos, ya lo podemos empezar a utilizar, así que ahora vamos a ver este proyecto. Yo vi que estábamos usando y lo habíamos creado con un data table, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar este data table y le podemos vincular podemos hacer el adapter. Vamos a ver el camino por el adapter. Vamos a crear acá una carpeta, esto se va a llamar adapter, y acá vamos a agregar una carpeta, un archivo, perdón, nuevo elemento. Acá le vamos a poner producto adapter. Ok. Método constructor. Lo que me está faltando acá hacer es venir a mi base de datos. Tengo que crear la tabla table producto, porque no tengo producto. Le vamos a poner un ID, un entero, un signet, not null. Esto va a ser primary key y esto va a ser auto increments. Por otro lado definimos el nombre, varchar 255, y el otro era name cantidad como entero, cantidad del tipo entero. También le vamos a poner un signet. Ok, acá creamos, ¿no es cierto?, nuestra tabla de la base de datos y podemos insertar valores, ¿no? Producto. Vamos a ponerle un producto y una cantidad. Vamos a ponerle producto 1, cantidad 20. Y ahora si nosotros hacemos un select asterisco toma la tabla producto, tenemos registrado un producto, ¿no? Bien. Entonces tenemos una tabla con ID, nombre y cantidad. Ok. Vamos a ir acá a nuestro proyecto y vamos a configurar un poquito nuestro adapter. Ok. Acá. ¿Cómo funciona el adapter? El adapter funciona como un puente, ¿sí? Va a tener, por un lado, un objeto que se llama MySQL Data Adapter, ¿sí? Va a tener este objeto. Y este objeto va a trabajar con comandos SQL, ¿sí? Va a trabajar, ¿no es cierto?, con los comandos de inserción, con los comandos de actualización, delete y obtención de datos, ¿sí? Entonces vamos a tener que crear, ¿no es cierto?, los MySQL command. Vamos a tener un MySQL command para hacer un insert. Vamos a tener uno para hacer un delete. Private MySQL command. Este sería un MySQL command para hacer un update. Y me estaría faltando private MySQL command
para hacer un select, ¿no? Ok, acá en el constructor lo que yo voy a hacer es voy a inicializar mi adapter MySQL data adapter es igual a new MySQL data adapter. Ok, entonces básicamente lo que hice fue crearme 4 variables, ¿sí?, que van a ser los comandos que va a utilizar el adapter, ¿sí? El adapter va a ser el objeto que va a conocer comandos SQL, cual vamos a indicarle cómo hacer una inserción, ¿sí?, cómo hacer un delete, cómo hacer un update y cómo recuperar datos de una tabla puntual de la base de datos, ¿no? Así que bien, vamos acá a crear un método, createBoy, y vamos a configurar nuestro adapter, ¿sí? Porque acá todavía no le asignamos nada al adapter, entonces el adapter no conoce absolutamente nada cómo tiene que trabajar ese adapter, ¿no? Así que bien, bueno, por un lado, el adapter tiene que conocer, conocer las queries y tiene que conocer la conexión. Así que me voy a traer la conexión, MySQL Connection. Vamos a crear acá una conexión y esto lo vamos a traer de connectiondb.getConnection, ¿sí? Ahora, vamos a crear acá una query, ¿sí? Vamos a crear la query del select. Esto sería una query SQL donde vamos a hacer un select asterisco from a la tabla producto. Una vez que tenemos la query, vamos a decirle a this.mysql connection command, del select, que esto va a ser new mysql command, y acá le podemos pasar por un lado la query del select y por otro lado la conexión, ¿sí? Y ahora le vamos a decir al adapter, data adapter, le vamos a poner un select command, ¿sí? Este sería this.mysql command select, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros le estamos diciendo al adapter cómo tiene que hacer una recuperación de los datos, ¿sí? Y bueno, y básicamente ya con eso podemos empezar a utilizar nuestro adapter y podemos empezar a recuperar datos, ¿no es cierto?, de nuestra base de datos. Simplemente haciendo solamente esto, ya esto va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicializamos el adapter, tenemos la conexión, tenemos definida la query y al adapter le dijimos cuál sería el comando de selección, es decir, que cuando el adapter tiene que recuperar registros, entonces lo que va a hacer es va a preguntarse cuál sería, ¿no es cierto?, el comando de selección que tiene que utilizar, ¿sí? Entonces bien, vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a crear acá una nueva carpeta de servicios, ¿sí? Y vamos a crear acá, agregar nuevo elemento, producto service, ¿sí? Esta clase de producto servicio es la clase con la cual nuestra aplicación se va a comunicar, ¿sí? Nuestra aplicación, o sea, lo que viene a ser la parte gráfica, el formulario, ¿sí?, o sea, la vista, en este caso el index, lo que va a hacer es va a conocer al producto, al servicio, producto service, ¿sí? Va a conocer el producto service. El producto service va a tener los servicios de qué es lo que quiere la vista, ¿sí? Quiere recuperar los registros o quiere actualizar o quiere insertar datos o quiere eliminar registros, ¿sí? Y va a ser la clase de servicio quien se comunique con el adapter y el adapter se va a comunicar con la base de datos. Acá podemos ya crear, como este es simplemente un objeto, le podemos decir producto service
producto service es igual a new producto service, ya para dejarle listo para poder empezar a utilizar. Entonces, acá en nuestro producto service vamos a crearnos una variable global que va a ser de nuestro adapter, producto adapter se llama, producto adapter. Entonces acá sería producto. Se preguntarán por qué se pone una clase de servicio y no hacer que la vista se comunique directamente con el adapter. O sea, se pone una clase de servicio intermedia en el caso, ¿no es cierto?, de que si uno quiere hacer algún tipo de validación, ¿sí?, sobre el objeto o sobre el dataset que se está trabajando, entonces uno hace todas las validaciones previas en la capa de servicio antes de establecer una conexión con la base de datos, ¿sí? Entonces, por eso se pone, ¿no es cierto?, una capa de servicio donde ahí vos podés validar todos los registros que estás enviando y si está todo ok, entonces la capa de servicio se comunica con el adapter y el adapter ya sabe, ¿no es cierto?, cómo o qué hacer, ¿no es cierto?, dependiendo de las operaciones que se realizan sobre cada fila, ¿sí? Bien, vamos a crear acá este es public, el método constructor, producto service, y vamos a establecer una instancia de ese adapter producto adapter y un producto adapter, ok. Y acá vamos a crear un método public void. Esto vamos a hacer un get o un find all de productos. Bueno, como en este caso la clase de servicio de productos, simplemente le dejamos find all. Ok, en nuestro adapter producto adapter, acá me está faltando en el adapter tener una instancia de este adapter. Vamos a crear acá un método público que esto me devuelve a un MySQL data adapter. Se va a llamar get adapter. Necesito recuperar el adapter, que en este caso va a ser un return de this.mysql data adapter. Ok, entonces yo acá hago get adapter y acá voy a poder encontrar un método fill, ¿sí?, que este método fill lo que va a hacer es, por un lado, recibir un dataset del cual, ¿no es cierto?, nosotros vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, el dataset acá yo tengo el data table. Voy a tener que crear un dataset. Y este dataset va a tener que tener la tabla de productos. Dataset, no, este va a devolver el dataset, no le vamos a pasar por referencia. Dataset. Acá vamos a crear acá un dataset response, ¿sí?, y acá le vamos a poner dataset. Este recibe el dataset, este recibe por referencia a igual a new dataset. Y esto va a tener que retornar return response. Ahora, este método fill
field quería ver si le pasa la data table, dataset, CRC tabla, record, no, esta es el response, es el dataset, ok. Estoy haciendo memoria como era el dataset, el field, ok. Está, entonces este método findAll va a recuperar, ¿no es cierto? Con el método field, digamos, del adapter, lo que va a hacer es una consulta de selección que el adapter va a conocer, porque nosotros le hicimos acá que haga un select, digamos una query de SQL que es de selección, un select asterisco forma de la tabla de productos, ¿no? Entonces acá en mi vista, ahora lo que yo voy a hacer, ya no voy a utilizar este data table de acá, sino que yo acá en la configuración ya puedo directamente hacer que mi dataset sea igual a el producto service.findAll, ¿sí? Y acá mi data table yo voy a recuperar del dataset de las tablas, le voy a decir que yo quiero recuperar la tabla de producto. ¿Por qué? Porque va a tomar el mismo nombre que está en mi base de datos, que se llama producto, ¿sí? Entonces ya el data table va a tomar esta tabla que está en el dataset, por lo tanto ya no va a hacer falta definir lo que son ¿no? Definir columnas, ni siquiera definir las filas. Ok, si todo esto va bien, acá no es ID, esto es ID nomás. Esto debería de conectarse con nuestra base de datos y recuperar los registros. Ahora estamos usando este search name name. Y acá nosotros pusimos nombre. Ok. Estas son las columnas de botón y no sé si me está faltando algo más. Vamos a ver si salta algún error. De producto ID. Acá no encontró el ID. Control ID. Ahora vamos a ver si esto me devolvió algo. Vamos a poner un message box. .show cantidad de tablas. Y esto sería ds.tables.com. Cantidad de tablas 1. Ok. Está, la tabla recuperó. Ahora la tabla producto. La pregunta sería ¿qué tabla recuperó? Yo pongo 0. Ahí recuperó registros. Ahí recuperó registros.
que es el mismo que tenemos acá en la base de datos, producto 1. Ahora la pregunta es, a ver, ¿por qué funcionó con el índice y no con el nombre de la tabla? Vamos a chusmear a ver qué tiene esto. Tables. Bellas box. Show. Name table. Get punto table name. Table. Table. Pará. Entonces nosotros acá, en este response, en el field, dataset, data table. Acá le podemos poner nombre de la tabla. A ver. Response. Y si le ponemos producto, entonces se va a llamar producto. Ok, buenísimo. Ok, acá lo que le agregué fue un parámetro más en el field, que el resultado, ¿no es cierto?, le agregué en una tabla que le llame producto. Entonces, acá en la vista, esto lo puedo borrar porque quería ver qué tenía. Puedo, ¿no es cierto?, ahora sí poner acá producto, porque quiero recuperar la tabla de productos, básicamente. Entonces ahora este short by va a funcionar. Y efectivamente sí. Ok. ¿Vieron de sencillo? Esto ya no va, así que vamos a borrar esto. De sencillo, digamos que es trabajar, digamos, con un adapter, porque básicamente lo único que yo acabé de hacer fue crear un objeto, ¿sí?, de MySQL Adapter, del cual bueno, inicializo, digamos, ese objeto y voy a configurar ese objeto. En este caso le voy a configurar un comando de selección de SQL, en el cual este comando de selección de SQL lo que hace, ¿no es cierto?, es nosotros le indicamos acá la consulta de SQL, ¿sí? Y este comando de SQL va a recibir, bueno, una query y una conexión, ¿sí? Y después este comando nosotros le asignamos al select command y es lo único, digamos, que nosotros tendríamos que hacer cuando trabajamos con el adapter, ¿sí? Es decir, bueno, el adapter se encargó de hacer la apertura de la conexión, ejecutar la query y por otro lado cerrar la conexión, ¿sí? Nosotros podríamos hacer esto totalmente de manera manual. En el caso, vamos a ir haciendo las dos formas. En el caso de hacerlo de manera manual, si queremos conectar directamente la aplicación con la base de datos, vamos a crear acá una misma carpeta, así vamos a teniendo las dos formas, ¿no? Vamos a crear acá, en este caso va a ser producto DAO, ¿sí? Y en el caso, bueno, en este caso, vieron que yo hasta el momento, hasta acá, si vemos acá la estructura de mi proyecto, vieron que yo en ningún momento creé ninguna clase de objeto. Nunca creé la clase de objeto, simplemente estoy trabajando directamente con la información que me da la base de datos y nada más. Fíjense que me devolvió el ID, nombre, cantidad, ¿sí? Esto acá en la ventanita me va a mostrar, ¿no es cierto?, el ID, nombre y cantidad, tal cual, así como viene en la base de datos, me trajo acá, ID, nombre, cantidad. Y estos son los dos botones que nosotros le agregamos. Es decir, que yo acá no creé ningún objeto, no creé nada, ¿sí? Simplemente
extraje la información, o sea, el adapter me trajo la información de la tabla producto y lo cargué en un data table, ese data table está en un dataset y el resto, digamos, quedó tal como lo habíamos dejado, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos puesto un binding que tenía como una fuente de datos este data table? Ahora este data table se alimenta de la tabla producto que está en el dataset, ¿sí? Y eso fue lo único que nosotros hicimos. Ahora, si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, de manera manual, bueno, acá sí yo ya tendría que tener un modelo de datos, ¿sí? Me gusta, digamos, explicar esto porque hay empresas, ¿sí?, que todavía tienen aplicaciones y son por ahí aplicaciones un poquitito más, no por decir viejas, ¿no?, pero ya es como que están escritas en otros lenguajes y a veces, digamos, trabajan con dataset y con data table y esas cosas, ¿sí? Hoy por hoy en la actualidad, bueno, vos creás el modelo de datos por lo general y se trabaja con los ORM, ya que el ORM facilita todo lo que es conexión y todo lo que viene a ser operaciones con la base de datos, o sea, inserción, actualización, delete y todo eso, ¿sí? Que también vamos a ver que es la tercera forma que habíamos visto, ¿no? Acá vamos a crear nuestro modelo que también trabaja sobre modelo de datos, ¿no? Tiene un modelo, los objetos, ¿no es cierto? O sea, es decir, incluso el desarrollador ni siquiera tiene que crear la base de datos, sino que el ORM lo que hace es toma el modelo de datos que está en la aplicación y hace un mapeo de esos objetos, ¿sí? Lo mapea de forma directa y crea toda la base de datos incluso, ¿sí? Bien, acá vamos a crear nuestro pequeño objeto de producto, ¿sí? Y le vamos a poner las propiedades. En este caso es un entero que es el ID, get set, teníamos el nombre y teníamos cantidad, ¿no? Vamos a poner esto todo mayúscula. Entonces, acá en el DAO, ¿sí?, voy a crear un método público. En este caso, esto me va a devolver una lista de producto, nuestro modelo, ¿sí? Y acá también vamos a poner un método final, ¿sí? Y bueno, acá en este caso vamos a crear acá nuestra lista de producto es igual a new lista de productos. Ok, bueno, acá yo voy a necesitar también una conexión de MySQL connection. Esto es igual a connectiondb.getConnection. ¿Sí? Voy a tener que crear la query select, que en este caso es un select asterisco from a la tabla de producto. Y acá tengo que crear, ¿no es cierto?, el MySQL ¿no?, con nuestra conexión, con la query y nuestra conexión. Es exactamente lo mismo que nosotros hicimos con el adapter, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá hicimos exactamente lo mismo con el adapter hasta acá, hasta este punto, ¿no? Ahora, acá voy a crear un bloque de try catch porque esto es propenso a generar errores. Entonces vamos a capturar acá los errores. Y bueno, acá lo que nos queda por hacer es, por un lado, hacer la apertura de la conexión. Vamos a hacer un open de la conexión, entonces ya tenemos la conexión con la base de datos que está abierta y podemos ejecutar los comandos, ¿sí? Ahora, el comando de SQL tiene un comando que es execute reader, que se utiliza, ¿no es cierto?, para indicarle al comando de SQL queremos ejecutar una query, que esa query nos va a devolver resultados, ¿sí?
Ahora, ¿cómo nosotros leemos los resultados, ¿no es cierto?, que nos proporciona este método? En este caso nos devuelve un objeto del MySQL Data Reader, ¿sí? Este objeto, MySQL Data Reader, ¿sí?, va a tener, ¿no es cierto?, el resultado de esta consulta que estamos ejecutando, que le estamos diciendo, queremos ejecutar esta query de acá, ¿sí? Ahora, podemos preguntar con un if, ¿sí?, si el reader tiene, por ejemplo, filas. Si tiene filas, entonces tenemos que hacer un bucle de while y acá podemos, ¿no es cierto?, recorrer reader, RIA, ¿sí? Y mientras tiene registros, entonces lo que hago es, en este caso, me voy a crear un producto es igual a new producto, que es nuestro objeto, ¿sí? Y le voy a ir agregando, ¿no es cierto?, los valores. Voy a ir accediendo a cada uno de los registros porque estoy en un bucle de while, ¿sí? Y le voy a decir, bueno, en este caso quiero obtener, ¿no es cierto?, el ID. En este caso, producto ID, ¿sí? En este caso, esta consulta nos va a devolver exactamente igual como nos devuelve el select en MySQL, ¿sí? Va a mantener, va a respetar, digamos, el tema de las columnas, ¿sí? Vean que acá tengo ID, nombre y cantidad. Este vendría a ser la columna 0, este vendría a ser la columna 1 y esta vendría a ser la columna 2, ¿sí? Porque me volvió 3 columnas. Entonces en la 0 voy a tener el ID, en la 1 voy a tener el nombre y en la 2 voy a tener la cantidad, ¿sí? Entonces por eso es que acá yo le puse reader getin 32 de la columna 0, ¿sí? Después para el nombre voy a tener el producto nombre, va a ser un string de la columna 1 y finalmente voy a tener producto, la cantidad, ¿no es cierto?, de, en este caso también es un entero, de 32, getin 32 de la columna, en este caso 2, que es la cantidad, ¿sí? Y bueno, y como acá yo creé el producto y esto tengo que volver una lista de productos, simplemente agrego este producto que acabo de crear a la lista. Y finalmente, cuando termina todo esto, hago una conexión y cierro. O sea, le digo a la conexión, yo quiero cerrar la conexión con la base de datos, hago un close. En el caso de que se produzca una excepción, cierro la conexión, por eso se definió el bloque de conexión acá fuera del try, porque en el caso de que si acá se produce algún error y entra por la excepción, entonces la conexión se cierra, ¿sí? Porque acá nosotros estamos conectando de manera directa con la base de datos, ¿tá? Entonces tenemos que hacer la apertura, tenemos que hacer todo este código, ¿no es cierto?, para poder recuperar y leer los registros que nos devolvió, ¿sí? Y acá lo que me está quedando hacer es que cuando yo cierro la conexión hago un return de las listas, ¿sí?, que está acá. En este caso yo puedo poner un return acá al final nomás de la lista porque la lista está inicializada, así que de última esto me puede volver una lista totalmente vacía, ¿sí? Y entonces de esta forma nosotros hicimos una conexión completamente directa con la base de datos, ¿sí? Tuvimos que escribir todo este código, a diferencia, por ejemplo, de trabajar con el adapter, que nosotros ya le indicamos la consulta, digamos, y él recupera la información, la guarda en una tabla, ¿sí?, y la almacena esa tabla en el dataset y es lo que nos devuelve a nosotros en el dataset, ¿sí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, si queremos trabajar con un volumen de información y lo queremos trabajar, por ejemplo, en la aplicación sin conexión, ¿sí?, nosotros podemos hacer el fill con el adapter, ¿no es cierto?, este método de acá, ¿sí?, recuperar todos los registros de una tabla
podemos trabajar y manipular todos esos registros sin tener conexión con la base de datos, porque acá yo puedo, vamos a ver después que puedo entrar a modificar y a editar los registros e ir guardándolos en el dataset, ¿sí? Porque yo acá tengo todos los registros, ¿no? Acá yo puedo editar, por ejemplo, los registros y digo, bueno, todo este conjunto de datos de la tabla ya los modifiqué y puedo simplemente guardar y decirle al adapter quiero guardar todo este registro de datos, y entonces se le va a definir, ¿no es cierto?, los comandos para hacer inserción y actualización, y él solito se va a encargar de hacer la apertura con la base de datos y hacer todas las operaciones correspondientes, ¿sí? Es lindo trabajar con el adapter porque simplifica mucho el código, a diferencia, por ejemplo, de trabajar con esto que es conexión completamente directa, ¿no? Ya la comodidad de cada uno en cómo le gusta trabajar, ¿no es cierto?, en la programación. Acá lo que nos queda por ver ahora todavía es definir los otros comandos. En el caso del adapter, simplemente lo que tenemos que hacer es crear las otras queries, por ejemplo una query de insert. En este caso va a ser un insert into la tabla producto, donde le vamos a pasar el nombre y le vamos a pasar la cantidad, values, ¿no es cierto? Y acá le tenemos que pasar esto por parámetro, ¿sí? Esto va por parámetro, cantidad, ¿sí? Para que esto quiero que se vea completo. Ahí. Después tenemos la query del update. En este caso va a ser un update de la tabla de producto, donde vamos a setear el nombre. Este también va a ir por parámetro. Le vamos a setear la cantidad. Y acá tenemos que poner un word. Acá no le vamos a poner cantidad, le vamos a poner cant nomás. Y acá le vamos a poner name, si se hace más corto los nombres. Name, y acá es where el ID va a ser igual a un ID que nosotros le pasemos también por parámetro, ¿no? Y nos está quedando la query del delete. Acá sería delete from a la tabla producto, where el ID va a ser igual a un ID que nosotros le pasemos también por parámetro. ¿Sí? Ok, entonces acá lo que nos está quedando definir son estos parámetros. Acá vamos a crear ya y le vamos a asignar al adapter. Vamos a crear los comandos, así ya dejo creados los comandos para la clase que viene. Igual voy a ver si llevo el proyecto a esta otra máquina. MySQL, el update, este es igual a new command, la query del update con la conexión, y la de el delete. No sé cómo lo ven, digamos, trabajar con el adapter a diferencia de trabajar de manera manual. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hará el adapter por detrás? Que simplemente escribimos los comandos nomás y ya se conecta a la base de datos, hace la apertura, recupera los registros y lo muestra en una tabla. Acá nos queda, ¿no es cierto?, indicarle al adapter los comandos de inserción. Esto es MySQL Data Adapter. Esto es Insert Command, ¿no es cierto? Le tenemos que pasar este comando de inserción. MySQL Data Adapter. Update Command, el comando del update, y el MySQL Data Adapter, el delete command.
que este es el comando del delete. Ok, ahora nos estaría quedando definir los parámetros. MySQL parameters. Este sería un parámetro de name, es igual a new MySQL parameters. Parameter name, este se llama @name. Tenemos que definirle el dbType. En este caso el name dbType, este es un varchar. Varchar dbType system. Entonces sería string. Y tendríamos que definirle la columna todavía. Source column, en este caso va a ser el ID, o sea, la columna de nuestra base de datos va a ser nombre. Epa. Va a ser nombre. Entonces acá tenemos este parámetro y también le podemos definir, a ver si estaba por acá, el size. En este caso sería 255. Y bueno, y acá tenemos que asignarle a nuestro MySQL command insert parameters y le tenemos que añadir este parámetro. Y así como tenemos este de nombre, tenemos que crear uno para cantidad. Este es cantidad. Que acá no hay size porque este es del tipo entero. Este es cantidad. Y acá es cantidad. Y bueno, y este es cantidad. El update también va a tener los mismos parámetros. Me estaría quedando definir el ID nomás, como un parámetro más. El ID es entero. Acá sería ID y este es arroba ID. Y este es del tipo, no es string. Este no es, este es un entero de 32. Epa. Ok, entonces tenemos esto y el update y el delete utilizan el ID. La única diferencia es que en este caso de el ID le vamos a indicar, en el del ID le vamos a indicar el source version, y le vamos a decir que tome el valor original, es decir, que queremos que tome el valor del ID que se encuentra en la base de datos directamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tenemos configurado todos los comandos, ¿no es cierto? Y ya el adapter va a empezar, ¿no es cierto?, a funcionar dependiendo de la acción que tenga que hacer sobre cada registro. Si él detecta que hay un registro que no existe en la base de datos, lo va a agregar
y en el caso de que si detecta un registro que sí está, lo va a actualizar y nada más, ¿sí? Así que bien, vamos a continuar entonces la clase que viene, terminar de armar, ¿no es cierto?, lo que nos queda acá en nuestro servicio, porque acá nos está quedando hacer para que se pueda editar y se puedan agregar y eliminar registros. Y también vemos, ¿no es cierto?, la forma manual de cómo haríamos todo esto, ¿sí? Porque este adapter básicamente ya está listo, ya se puede usar y ya una vez que queda así, ya queda, digamos, ya lo puedes utilizar, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver si vemos también un poquito el tema del ORM, ¿sí? Que se utiliza también muchísimo en los sistemas actuales, ¿sí? Así que bien, estamos por hoy. La clase que viene es muy probable que la clase que viene la pase para el día jueves. Eso voy a estar informando por el campus, ¿sí? Pero es muy probable que la semana que viene la pase para el jueves, ¿sí? Porque el martes tengo una reunión en ese horario, así que capaz, sí voy a estar avisando igual por el campus si pasa o no para el día jueves, pero va a ser solamente la próxima clase, ¿sí? Así que bien, estamos. Continuamos entonces la clase que viene. Así que, Profe, una consulta. sí. ¿Cuándo habilita la unidad 4? Lo habilito ahora. Ahora ya corto con la llamada y ahí lo habilito. Gracias, profe. Listo. Estamos, nos vemos la próxima clase. Que pasen un buen resto de semana. Chao, hasta luego. Hasta luego.